Bien amigos, continuamos con esta entrega del programa El Día y ahora vamos a conversar, por ser hoy el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo, con el sindicalista Gabriel del Río, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, a quien tenemos por la vía telefónica. Muy buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Uchi, amigo, ¿cómo te sientes? Muy buenos días, gracias por la invitación, aquí estamos. Bueno, lo primero es, pienso que quizás nunca antes vimos un día del trabajo con tantos problemas para los trabajadores. En este momento, hasta donde se ha informado, 50.800 y pico de empresas han hecho 84.800 solicitudes de suspensión de contratos laborales que afectan a 846.549 trabajadores. Ese es el número de trabajadores en riesgo de perder su empleo, ¿o ustedes tienen más informaciones? Bueno, gracias. Primeramente, ese número es de los trabajadores que están registrados en la Seguridad Social. Pero ahí no están integrados los trabajadores de la economía informal, que son un monto importante. Ahí no están, estamos hablando de la economía informal, de más del 57%, alrededor del 57% de los trabajadores activos están en la economía informal. Eso no están registrados. No están registrados las trabajadoras de las bancas, que son alrededor de más de 200.000 personas que no están en el sistema de la seguridad social. Por lo tanto, estamos hablando de ese número de los 80 y tantos mil, son de los que están registrados en la seguridad social. O sea que hay mucho más trabajadores. 800.000. Estamos hablando de los trabajadores de inmigrantes que no están contactados tampoco en ese ordenamiento. Lo que quiere decir que hoy día tenemos más de 1 millón de trabajadores, mucho más de 1 millón de trabajadores que no está actualmente trabajando. Y eso es algo verdaderamente imprevisto, algo nunca visto en nuestro país, de un 1 de mayo con una situación tan difícil y desesperada para muchos trabajadores y su familia. Gabriel, la situación de la pandemia no solo está teniendo consecuencias de carácter sanitario, bueno, como tú ya has explicado y han explicado otros sectores, sino de carácter económico y sobre todo la paralización de la producción o de sectores de servicios tan importantes como el turismo en la República Dominicana, que ha generado estos niveles de suspensión de trabajadores en nuestro país. Ahora, en el mediano y largo plazo, ¿cuál puede ser la consecuencia? ¿Hay algún estimado de el número de desempleados que puede provocar esta pandemia en la República Dominicana? No hay un estimado, pero la preocupación nuestra, como se proyecta, es en la micro y pequeña empresa, porque ese sector de la microempresa, la gran mayoría, no está en la seguridad social. Estamos hablando de trabajadores, la gran mayoría de trabajadores está en la economía informal, pero además está en esas microempresas que hoy día están prácticamente paralizadas y no están recibiendo, actualmente la mayoría de esos trabajadores no están en el programa FASE, tampoco se están tratando de colocarlo en el programa Quédate en Casa, pero la gran mayoría de esos trabajadores están prácticamente una situación muy desesperada con su familia. Se está haciendo el esfuerzo para llevar comida, etcétera, pero ahí tenemos un gran problema. El gran problema es trabajadores de la microempresa. Los trabajadores que están suspendidos actualmente, esperamos que esas empresas se puedan entrar en un proceso cuando pasen estos 2 meses de suspensión. Esos 800 y tantos mil trabajadores podrán ingresar a su empresa. Y nosotros estamos apoyando lo que dijo ayer Celso Juan Marrancini de la AIR, de la Asociación de Industria, que poco a poco se vayan integrando a su trabajo en un proceso que no afecte el problema de la salud. Porque nosotros consideramos que ese es el sector más preocupante en nuestro país, porque realmente no hay forma de buscar solución inmediata al problema de las micro y las pequeñas empresas. Y por eso nosotros decimos que
La gran preocupación no es el sector que está fuera actualmente, que tiene la suspensión, porque se supone que esas empresas van a entrar. Una preocupación grande es el turismo. Simplemente no hay forma de que uno pueda decir cuándo va a iniciar este proceso de retomar todos esos trabajadores, que son una cantidad importante, cómo van a entrar esos trabajadores del sector turismo, porque hoy día sabemos que la pandemia en los países que más vienen turismo, aquí en República Dominicana, también tienen el mismo problema. Entonces, preocupación es el sector turismo, no se sabe cuándo van a entrar. Hay una suspensión de 2 meses, pero eso no hay posibilidades. Ahora, las industrias, digamos, zonas francas y otras industrias que están separadas, que no son del sector de la alimentación, esas esperamos que a los 2 meses puedan abrir sus puertas y esos trabajadores puedan ingresar a la seguridad social, puedan ingresar al todo el sistema productivo nacional. Bueno, Gabriel, una cantidad importante de legisladores está planteando que de los fondos de pensiones de los trabajadores se extraiga el 30%, hay ya 549.000 millones de pesos, que se saque el 30% para asistir a esos trabajadores. Otros señalan que no es justo que para atender a los trabajadores se saque de los fondos de los trabajadores, ¿verdad? Que tienen en el porvenir una pensión que no les alcanzará para comer. La posición de ustedes, si han fijado alguna posición en ese sentido, ¿cuál es? Bueno, la posición de la Confederación Autónoma Sindical Tacita CAS es que si es necesario, se saquen. Porque ahora el problema no es pensión. Porque la gente dice, la pensión que voy a recibir dentro de 10 años, bueno, una pensión que todos sabemos que es miserable, que no será, será dentro del 23, el 25% del salario si es que alcanzan las 360 cotizaciones, además del tiempo de los 30 años trabajando. La preocupación para nosotros ahora es alimentación, es comida. Y por eso nosotros decimos, no nos oponemos que se saque una cantidad, no discutimos la cantidad, si un 30, un 20, un 10, y que se pueda hacer proporcional. Pero nosotros en principio hemos decidido, sí, si es necesario, para que la gente pueda comer, para que la gente pueda completar su salario, porque es bueno que tengamos en cuenta que el programa FASE no completa el salario. Hay muchas empresas que ingresaron al programa FASE de los 8.500 pesos, pero no le están pagando los salarios completos a los trabajadores. O sea, el otro 30% no lo están completando. Estamos hablando de los salarios mínimos, pero hay una cantidad de trabajadores que ganan 25, 30, 40 mil pesos, 50 mil pesos, que las empresas, en su gran mayoría, no están pagando el salario completo. ¿Y de dónde se van a alimentar esas familias? Si hay posibilidades que no sean de los fondos de los trabajadores, bien, pero si no hay otras alternativas, nosotros no nos oponemos a que se tomen algún dinero de estos, porque en definitiva ahora el problema es alimentación, es comida. Las pensiones podríamos discutirlas posteriormente, pero no nos oponemos. Estamos totalmente de acuerdo que si hay necesidad de utilizar esos fondos y no hay otra vía para resolver el problema de los trabajadores hoy día, de las familias, nosotros estamos de acuerdo que se utilicen parte de los fondos de pensiones. Precisamente, Gabriel, la crítica ha sido por qué es con los recursos de los trabajadores que hay que resolver esta situación cuando pudieran ser recursos procedentes del Estado o de la misma rentabilidad y ganancias que tienen la AFP, que son enormes, son bastante grandes, y parece que no se ha hablado de afectar esos niveles de ingresos que tiene la AFP cuando eso pudiera contribuir a mejorar las condiciones de los trabajadores. Eso ha sido una crítica, y la otra crítica es el que si valdría afectar el futuro de estos trabajadores y trabajadoras en el país, cuando lo que el Congreso debería estar haciendo es ver cómo una reforma a la seguridad social puede mejorar el nivel de pensiones en la República Dominicana, que tal y como está ahora es sumamente precario.
¿Qué tú dices de esos cuestionamientos que se han hecho a esta propuesta que está en el Congreso de usar el 30 o el 20% de estos fondos? Primeramente, la reforma no resuelve los problemas inmediatamente, porque una reforma del sistema de seguridad social, que nosotros estamos totalmente de acuerdo que se cambie totalmente el sistema, porque el sistema que tenemos actualmente de seguridad social, de ahorro individual, de las pensiones, ya hemos dicho críticas que eso no resuelve los problemas de pensiones, que un trabajador que, por ejemplo, gana 20,000 pesos y va a recibir una pensión, lo que va a recibir son alrededor de 2,500 pesos. Eso es lo que se prevé, 4,000 pesos. O sea, las pensiones que estamos defendiendo ahora no tienen verdaderamente ningún sentido de defensa de las pensiones, porque nosotros entendemos que este tipo de pensiones de ahorro individual como está actualmente no va a beneficiar en el futuro a los trabajadores, en primer lugar. En segundo lugar, toda reforma que se haga ahora no va a resolver el problema inmediato que tenemos ahora, porque ahora tenemos un problema inmediato. Segundo, creo que es conveniente que sí, que se busquen fondos en plano internacional, que se busque un fondo, el Fondo Monetario Internacional, de la Banca Internacional, de donde sean, para resolver este problema. Ya resolvimos el problema de fase, ¿verdad? De los 14,000 millones que se tomaron de la IDOPRIL, o sea, de lo que era la RL, y se tomaron de esos fondos flotantes, digamos, beneficios, sin afectar el fondo básico. Ahora bien, si nosotros tenemos de dónde sacar ese dinero, el Estado tiene que hacer las gestiones para no tocar los fondos de pensiones. Eso es correcto. Que no se toquen los fondos de pensiones si no hay necesidad de tocarlos. Pero si hay necesidad de tocarlos para que la gente coma, para que esos trabajadores puedan completar su salario, nosotros no nos oponemos a que se tomen. Lo otro que se critica, indudablemente, es el correcto. No toquemos los fondos. Muy bien, estamos totalmente de acuerdo. No se toquen los fondos siempre y cuando no haya necesidad. Si podemos buscar los recursos, que es función del Estado, que tiene que ver el bien común, si el Estado puede buscar los dineros suficientes para que la gente pueda mantenerse en estos días de crisis, perfecto. No se toquen los fondos. Pero si es necesario, que se toquen los fondos. Bien, pues ahora, muchísimas gracias a Gabriel. Sí. Pero en el punto, queda un punto de los beneficios. La AFP se han ganado exorbitantes beneficios que todos conocemos. Si la AFP tuviera un sentido humanitario, hoy hubiesen dicho de estos beneficios, de estas ganancias que hemos tenido extraordinarias de miles de millones de pesos, nosotros vamos a desprendernos, pero el sistema actual, este sistema capitalista rampante que tenemos, va a tocar la benevolencia del sector empleador, dueño de los bancos, dueño del poder económico, para que devuelvan su dinero. Bueno, quiera Dios que así sea, que lo devuelvan de esos fondos que ellos tienen, de esos beneficios extraordinarios. Pero si no es así, si no es posible esto porque ellos no están en esa actitud, bueno, que se toquen los fondos de pensiones. Bueno, pues muchísimas Gabriel, gracias. Quizás, Uchi, bueno. ¿Sí? Sí, adelante, Uchi. Sí. Adelante, Uchi. Todavía tenemos un par de minutos, así que adelante con tu pregunta. Es que, Gabriel, tú has estado haciendo algunas críticas al programa de Fondo de Asistencia Solidaria a los Empleados. Bueno, has reconocido los sindicatos el aporte, pero ven las limitaciones en términos de recursos que se entregan a los trabajadores. El programa FASE, según información del Ministerio de Trabajo, está llegando a 633,000, más de 633,000 trabajadores. ¿Qué otras recomendaciones tendrían para el funcionamiento de este programa, o si tienen algún otro cuestionamiento, alguna otra crítica, además de los fondos insuficientes que está aportando, que puedan mejorar el funcionamiento de este programa y pueda llegar sobre todo a este sector que tú señalas que no está siendo tan apoyado, acompañado como es el de las micro y pequeñas empresas en nuestro país o al sector informal? Nosotros hemos dicho que es importante el programa FASE y nosotros apoyamos ese aspecto importante, pero que tiene que
primeramente hemos dicho, no es suficiente los 8.500 pesos del programa. De los 12.000 millones de pesos que se tomaron para ese programa, hay fondos suficientes para mejorar, por lo menos en el mes de mayo, que se aumente, aunque sea a 10.000 pesos, el programa FASE. Segundo, que se acelere todo el proceso de quédate en casa, porque ese proceso de ayudar a la gente que se quede en casa es importante. Tercero, es importante que de los fondos 5.000 pesos que se me dio el gobierno para aumentar la tarjeta de solidaridad, esa tarjeta de solidaridad, al menos en el mes que viene, en mayo ahora, debería de aumentarse esos fondos, esos 5.000 pesos que le dan a la gente por la tarjeta de solidaridad, que se lo aumenten por lo menos a 10.000 pesos, para que en este mes de mayo puedan tener más posibilidades. Y nosotros nos preocupa grandemente el problema de los inmigrantes. Los inmigrantes no se han tenido en cuenta. Tantos haitianos como venezolanos, hay que buscar una fórmula para ayudar, aunque sea en alimentos, un plan social humanitario para esos millones o miles de inmigrantes, no sabemos cuántos, pero hay que hacer un programa a través de las organizaciones de los inmigrantes para que le pueda llegar algo de comida, sobre todo de alimentos, a esos inmigrantes. Porque hoy día no es solamente el problema que tenemos con las microempresas, que tenemos que buscar un gran programa para el futuro de esas microempresas, retomar ese trabajo, sino también hoy día pensar en esos inmigrantes que no tienen posibilidades de recibir alimentos y que la están pasando en condiciones realmente difíciles. Por eso nosotros decimos que este programa FASE hay que aumentar, por lo menos en el mes de mayo, hay que aumentar los ingresos en el programa Quédate en tu casa también, y la tarjeta de solidaridad, mejorarla para que el mes de mayo sea menos duro que lo que ha pasado el mes de abril. Bien, ahora sí concluimos la entrevista. Muchas gracias, Gabriel, por tu habilidad de recibir nuestra llamada y responder a estas inquietudes. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa. A todos los trabajadores, nuestros saludos en este 1 de mayo, deseando que sigamos adelante con la esperanza de que las cosas van a mejorar para el mundo de los trabajadores. Muchas gracias. Así sea y así será. Bueno, amigos, entonces en el próximo segmento vamos a cambiar el tono. Vamos a un contenido relajante. Y es porque tenemos una entrevista con el rey de la caricatura actualmente en la República Dominicana, Cristian Hernández, el caricaturista de el tocayo diario El Día. Uno no sabe de dónde que él saca tantas ideas, porque hay quienes creen que para hacer caricaturas lo único que hay que hacer es dibujar, y él lo hace excelente, ¿verdad? Su calidad gráfica es excelente, pero tantas ideas, tanto talento para generar cuadros visuales donde se entienden profundidades de la política, de la economía y todas esas cosas. Vamos a celebrar y a compartir con Cristian Hernández y a mostrar muchas caricaturas también. Así que no se lo pierda, que eso hace un poquito de falta. Ahora que a la pandemia se agrega la contaminación de Duquesa, ¿verdad? Que por suerte llovió ayer y eso tumbó un poco, pero el incendio ha seguido. Y ahora hay más humo en el día de hoy. Así que vamos a botar el golpe, como diría Jochi Santos, conversando con Cristian Hernández. Regresamos con eso.